Bien, vamos a continuar. Primero que vamos a hacer es ver la práctica, la solución a la práctica de desigualdad. Si recordáis, además, habíamos terminado ya el tema 2, con lo cual nos quedaba por ver solo las cuestiones clave del tema 2, esa cosa que no dejo colgada, pero que son los objetivos y las cosas que hay fundamentales que conocer de todo este tema 2, y posteriormente daremos el capítulo introductorio del tema 3, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vale, empiezo. Lo que tenéis aquí ya disponible es la solución a la práctica de desigualdad. En vez de verla en el formato que os he dejado, que es del PDF, lo voy a poner en el mismo formato y voy a incidir en las cosas que habéis hecho mal algunos de vosotros, ¿vale? Para que nos fijemos en ello a través de la Excel, ¿vale? Es decir, esto es lo que tenéis colgado, pero lo vamos a averiguar en la Excel. Si recordáis, y por favor, una vez que veáis la práctica, no veáis solo la práctica, sino los que habéis hecho mal la práctica en el determinado o lo que no salga bien, lo hacéis cuando lleguéis a casa o mañana para que no se nos olvide, porque si no, no va a servir absolutamente para nada. Decía que si recordáis, la práctica que teníamos para entrega, me parece que era el lunes de esta semana, nos daba una serie de datos de dos economías, la A y la B, los valores de su renta, y en esas economías había 10 individuos. 10 individuos, 10 observaciones. Pueden ser individuos, pueden ser países, pueden ser regiones. Ojo, individuo 1, 2, 3, 4, esto no quiere decir que aquí hay 10 individuos que tienen de renta 2.000, como habéis interpretado alguno de vosotros. Este es el individuo número 10, o la economía número 10. No que hay, repito, 10 individuos que tengan renta 2.000. Si no, si hubiese sido eso, os lo hubiese dicho, ¿vale? 500.000 personas con esta renta, que podría ser, pero que no es el caso. Lo digo porque alguno de vosotros ha empezado, al hacer las distribuciones, a acumular, no como que cada uno de estos fuesen el 10% de la gente, son 10 personas, un decir, cada uno de estos individuos representa el 10%. Hay alguno de vosotros que ha considerado que había 10 personas que tenían una renta de 2.000. Bueno, independientemente de eso, lo que nos daban era estas rentas para cada uno de los individuos en la economía A y la B. Y nos pedían calcular la curva de Lorenz y el índice de Gini. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer en la curva de Lorenz para calcularlo? Y también en el índice de Gini. Ordenar las rentas de menor a mayor. Eso es fundamental, porque si no, las curvas nos salen mal, el índice nos sale mal y nos salen tonterías. Con lo cual, lo primero siempre es ordenar individualmente. Cuando digo individualmente es ordenar la economía A en función de su renta e independientemente la economía B en función de su renta. Bueno, pues lo que tenemos aquí, que también lo tenéis en el PDF que ya os he dejado, es para la economía A y para la economía B, y me voy a fijar solamente en la economía A, los valores de las rentas ordenadas de menor a mayor. Vamos, siéntate. Las rentas ordenadas de menor a mayor, de 500 a 2.000. Y lo siguiente que teníamos que hacer, me voy a referir, repito, solamente para la economía A, pero es para las dos economías. Y lo siguiente que teníamos que hacer era calcular la frecuencia relativa, tanto una vez ordenada de menor a mayor, tanto de las personas, de la población, como de la renta. Es decir, dividimos cada uno de los individuos por el total de individuos que hay. En este caso hay 10 individuos, como si fuesen 10 observaciones o 10 economías distintas, con lo cual cada una de estas personas representa el 10% de la población. Que tenemos 5, cada una de esas personas representa el 20%. Que tenemos 100.000, cada una de esas personas representa 1 partido por 100.000 o un 100.000avo
de la distribución, o sea, de la población. Bien, pues cada uno de estos son 10% y para calcular el porcentaje relativo de la renta dividimos cada una de las rentas de los individuos entre el total, estructura porcentual, entre el total de la renta de la economía. 500 entre 11.600, 4%. Y así para cada uno de los individuos. Lógicamente la suma de todos los porcentajes relativos de población y de renta dan igual al 100%. Cuando teníamos, y repito, ordenados previamente de menor a mayor las rentas, las frecuencias relativas de la población y de la renta, lo que hacíamos es calcular las frecuencias acumuladas. Es decir, íbamos acumulando lo que representaban cada uno de los individuos. En el primer caso, la relativa y la acumulada coinciden, porque es el individuo primero, 10%, 4%, 10%, 4%. En el siguiente sería la renta del individuo 1 más el 2, 10 más 10, 20%. Perdón, la población 10 más 10, 20%, y la renta acumulada 4 más 5, 9%. Para el individuo 3, 10 más 10 más 10, 30%, 4 más 5 más 6, 15%. Y así para todos. Y esto es lo que representamos en la curva de Lorenz. La distribución de la renta de población acumulada y la renta acumulada, cuyo resultado, tal y como tenéis expresado, acordaros, digo, en la curva de Lorenz, dado que las rentas están ordenadas de menor a mayor, nunca pueden haber puntos por encima de la bisectriz. Y si hay puntos, preguntar en alto. Y si hay puntos por encima de la bisectriz, es que hemos hecho algo mal. La bisectriz, ¿qué era? Lógicamente que el 10% de la población acumula el 10% de la renta, 20% de la población, 20% de la renta, 30% de la población, 30% de la renta, están perfectamente equidistribuidos. Es la igualdad absoluta. Cuanto más cerca esté de la bisectriz, más igualitaria será la distribución de la renta en ese país. En nuestro caso, como veis aquí, la economía A y la economía B tienen un punto en el cual se cruzan las distribuciones. ¿Y qué sucedía cuando las curvas de Lorenz se cruzaban? Que no podíamos afirmar rotundamente cuál de las dos países, en este caso de la economía A y B, son más igualitarias. Y lo que tenemos que hacer es proceder a calcular la curva de Lorenz generalizada. Para calcular la curva de Lorenz generalizada, multiplicamos las distribuciones de la renta acumulada de la economía A y de la economía B por las medias relativas, por las medias de la economía A. Multiplicamos las rentas acumuladas de la economía A por la media de la economía A y las rentas acumuladas de la economía B por la media de la economía B. Y lo que nos da, y que vamos a representar de curva de Lorenz generalizada, sería 4% multiplicado por la media, que era, creo recordar, 1160. ¿Vale? No bajo para él. Pues 4% son 1160, 50. ¿Alguno de vosotros aquí ha puesto 50%, 110%, 175? No es un error, porque realmente, digo que no es un error, que no se lo voy a tener en cuenta como un error, pero el 4% de 1160 es un valor numérico, es 50, no es el 50%. Para adelante, mira. ¿De acuerdo? Las rentas, las curvas de Lorenz generalizadas no son porcentajes, como las curvas de Lorenz normales, son valores, porque multiplicas un valor numérico por un porcentaje que te da un valor numérico. De todas formas, la representación de las curvas, de esas dos curvas, que daría lugar a estas curvas, repito, son valores numéricos. Esto no es 1200%, sino 1200. El total para la economía A
termina precisamente en el valor de la media. Preguntadme a mí, no entre vosotros, sobre todo ahora, y díselo a tu compañero, que no me hace caso. Repito, el valor correspondiente al 100% cruza en el valor de la media de la economía A y en el valor de la media de la economía B. Representadas estas dos curvas, en la curva de Lorenz también deben de quedar los puntos por debajo de la bisectriz, de la hipotética bisectriz, y decía que lo que acontece en este caso es que la economía A está más cercana a esa hipotética bisectriz, con lo cual es más igualitaria la distribución de la economía A que la economía B. ¿De acuerdo? No se os pueden cruzar, perdón, no pueden haber puntos por encima de la bisectriz. Os los he dicho el otro día en clase. Bueno, pues un porcentaje bastante elevado de vosotros ha presentado el resultado con puntos por encima de la bisectriz. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda? ¿No? Si lo habéis tenido mal, hacerlo. Otra vez en casa para ver dónde habéis cometido los errores. La siguiente, además de la curva de Lorenz, nos pedía hallar los índices de Gini. Os recuerdo, la formulación del índice de Gini era el sumatorio desde igual a 1 hasta n-1 de P sub i menos Q sub i, siendo P sub i la distribución acumulada de la población y Q sub i la distribución acumulada de la renta, dividido entre el sumatorio desde igual a 1 hasta n-1 de P sub i. ¿Vale? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es restar, aquí están los acumulados, restar 10 menos 4, sumárselo a, o sumar 10 menos 4, que son 6, a 20 menos 9, que es 11, más 30 menos 15, que son 15, más 40 menos 22, que son 18, hasta n menos 1. Es decir, hasta el valor noveno, hasta este. No hasta el décimo, sino hasta el noveno. Y esto es lo que tengo yo efectuado aquí. ...10 menos 4... 20 menos 9, consecutivamente hasta el n menos 1. La suma de todo esto, 132, y la suma de la distribución acumulada de la población hasta n menos 1 también, desde el 10 hasta el 9, que da lugar a 450. Y el índice de Gini, como veis aquí, es simplemente la división entre los 132, que es el numerador, y los 450. Resultado 0,29. Y en el caso de la economía B, 0,33. Recordad, el índice de Gini es un valor que oscila entre 0 y 1. 0 es cuando el numerador es igual a 0. Es el valor de la bisectriz. El 10% de la población acumula el 10% de la renta, 10 menos 10, 0. El 20% de la población acumula el 20% de la renta, 0. La suma de 0, 0, 0, 0, 0, 0 dividido entre lo que sea, 0. El valor de la igualdad en la distribución para el índice de Gini es igual a 0. El valor de máxima desigualdad es igual a 1. Cuanto más cerca esté a 0, mayor es la igualdad de la distribución de las rentas de ese país. La economía A, 0,29, la economía B, 0,32. Es más igualitaria la economía A que la economía B. ¿De acuerdo? Si no teníamos dudas el otro día cuando lo hicimos en clase y ahora mismo tampoco tenemos dudas, no puede ser que más del 50% de los que habéis entregado el trabajo lo tengamos mal. Por favor, aquellos que lo hayáis hecho mal, hacerlo cuando lleguéis. En el examen puede caer un cálculo del índice de Gini o una formulación de curvas y que digáis cuál es la sociedad o la economía más igualitaria. Evidentemente no con 10 sujetos, pero sí como tenéis hecho
o como está planteado también en las diapositivas, con un caso de 5 países, como es el caso de Brasil y Corea, que aparecen en la diapositiva. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Pues si no hay dudas acerca, ya os digo que lo que tenéis colgado en el ejercicio es exactamente lo mismo que hemos visto ahora y diciendo qué es lo que se debe ir calculando y lo que debemos de hacer cada uno de ellos, ¿vale? Ordenadas de menor a mayor, economía B y A, las curvas y lo que queda finalmente. Bien, dicho eso, pasemos al siguiente punto, que como os digo es, igual que hicimos en el tema 1 de contabilidad nacional, aquí, y esto no lo cuelgo, son los objetivos, y nos va a servir esto no por las preguntas de tipo test, que ya sabemos de qué tipo son, sobre todo para qué tipo de preguntas a desarrollar, aunque también están evidentemente las de tipo test, pueden entrar dentro de este gran tema por tamaño, que era el tema 2. El tema 2, cuestiones clave, que es aquel que hablaba, tenía 3 temas: crecimiento económico por un lado, evolución del desarrollo económico mundial y español, etapas del crecimiento económico en el mundo y en España, y niveles de desarrollo y desigualdad y pobreza, que es lo que acabamos de finalizar ahora. ¿Vale? Bueno, pues las cuestiones clave, y os doy ejemplos de cada una de las preguntas, que ya os digo, pensar sobre todo que son de las preguntas a desarrollar. El examen de mayo del no sé cuántos de mayo tiene nuestro tipo test que ponderará aproximadamente dentro de ese examen un 50%, nuestra pregunta a desarrollar que será un 30% y ese ejercicio que ponderará un 20% aproximadamente. Puede ser 30, 40, 10, pero aproximadamente. Pero la pregunta a desarrollar también de esto que subes. ¿De qué? La pregunta a desarrollar es en plan ¿de qué son los desarrollar? ¿De dónde? De las diapositivas. De las diapositivas y del libro y de la bibliografía y de lo que toméis de apuntes aquí, evidentemente. A ver, te pongo un ejemplo. Pregunta a desarrollar. ¿De qué depende el crecimiento económico? Lo vamos mal. ¿De qué depende el crecimiento económico? De todo prácticamente. Pues tú pones el examen de todo prácticamente y ya te digo que vamos mal. Pues yo te pregunto de qué depende el crecimiento económico. Venga, alguien que responda. Sí. ¿Y? ¿Recursos naturales, capital? ¿Tecnología? Bien. Bueno, pues lo que yo quiero que respondáis a eso que está diciendo vuestra compañera, pero dice poco, es el gráfico con las potencialidades de crecimiento. Estamos en el tema 2. Recordad que os dije y os lo he ido diciendo. Esto es fundamental. El crecimiento económico, tenemos en el tema 2 un gráfico. No voy a volver a poner todos los temas, cada uno que lo saque, pero simplemente en este caso para haceros la internet rápida de la universidad está. Mirad, crecimiento económico. ¿Qué es el tema? ¿De qué depende el crecimiento económico? Nos vamos a esta. ¿Recordáis este gráfico? Sí. Decía vuestra compañera, recursos naturales, población, capital humano, capital físico, capital tecnológico, todo ello dentro de un marco institucional, que es el marco institucional, las reglas de juego, que hacen no sé qué, y además condicionado por el contexto internacional, las relaciones externas. Si pregunto de qué depende el crecimiento económico, es esto, que os dije que era importantísimo. Bueno, pues respondéis a esto, claro, vinculado con todo lo que yo dije en clase y lo que tenemos a continuación, ¿vale? Bueno, aparte de lo que tenemos a continuación. Es una hoja, no una hoja, es una pregunta que la respondéis pues en aproximadamente, como estas preguntas a desarrollar, pues en aproximadamente 1,5 de folio. Eso es lo que os voy a dejar para
Lo que es un folio por las dos caras es aproximadamente lo que tenéis que contestar. Con sentido. ¿De qué depende el crecimiento económico? Pues tu compañera sí que lo sabía y ojalá que pusieseis el gráfico, porque eso, ponéis el gráfico, os ayuda para escribir lo que decís a continuación. Y evidentemente habláis de cada uno de esos factores y del marco institucional, etc. Diferencias entre las teorías de crecimiento. ¿Cuáles son? No os lo voy a preguntar ahora, estoy ya preguntando retóricamente, ojalá que alguien me responda, pero ¿cuáles son las diferencias que hay entre las teorías de crecimiento? Yo recuerdo, mira, los clásicos y los modernos. Y dentro de los modernos teníamos neoclásicos endógenos y neoclásicos revisados. ¿Os recordáis algo? Bien, pues esa es una pregunta a desarrollar. ¿Cuáles son las diferencias entre la teoría de crecimiento? Básicas, venga. Cuando expliqué las teorías de crecimiento, ¿en qué decía que se diferenciaban las teorías de crecimiento? Había dos cosas que hacían diferentes, que conceptuaban una teoría de crecimiento clásica diferente frente a la moderna. ¿Qué diferenciaba los clásicos de los modernos? Un poco más alto. En tener en cuenta la tecnología. Bueno, bien, pero eso hay que decirlo más en contexto. Yo os recuerdo, había las teorías clásicas, Adam Smith, Ricardo, todos, hasta solo, lo que venían a decir es que las economías tienen un estado estacionario de crecimiento del PIB per cápita cero. Y que todas las economías van a converger. ¿Os acordáis? Mínimamente, pero algo nos suena. Los clásicos, crecimiento del PIB per cápita estacionario cero y todas las economías convergen. Los modernos, no existe un crecimiento estacionario del PIB per cápita cero. Y ahora sí, ¿por qué? Porque la tecnología hace que el PIB per cápita pueda crecer indefinidamente. ¿Qué es la tecnología? Que lo habéis respondido, se supone aquí, el uso eficiente de los factores productivos, la combinación eficiente en el uso de los factores productivos. Eso es lo que decían los modernos. Sin embargo, los modernos, todos los modernos decían, no tiene por qué haber un crecimiento del PIB per cápita cero, se puede crecer indefinidamente gracias a los avances de la tecnología. Pero dentro de los modernos había distinta gente que opinaba distinto acerca de ese crecimiento. Los neoclásicos decían que era un maná caída del cielo y que todos los restos de las economías no se sabía, dependía del tiempo. De repente había una innovación como la de Thomas Bach con la máquina del vapor y el resto de las economías podían fusilar esa innovación, con lo cual se iba a producir un crecimiento a lo largo del tiempo, no un estado estacionario, pero todas las economías convergían porque todas pueden copiar la tecnología de unos y otros. Y frente a estos había otros que decían modernos endógenos y otros de neoclásicos revisados. ¿Estos qué es lo que decían? Bueno, perdón, cuando decían estos que no convergían y que no crecían al mismo tiempo, pero que todos lo podían copiar, lo que venía a decir es que las economías van a converger todas a un mismo PIB per cápita, a un mismo nivel de desarrollo, porque todos pueden tener esa misma tecnología. Los endógenos decían, no se va a producir un crecimiento estacionario del PIB per cápita cero, y como decían los neoclásicos, y tampoco va a haber una convergencia porque depende la tecnología de lo que hagan cada una de las economías. Con lo cual no va a haber convergencia. Y los neoclásicos revisados es lo que hablaban de la convergencia condicional. Se va a producir, por eso el neoclásico revisado, una convergencia, pero no de todas las economías, sino de aquellos que parten de las mismas situaciones iniciales. Y eso es lo que había que responder en esta pregunta. Y nos enlaza con la siguiente, que es tipos de convergencia económica y su relación con las teorías de crecimiento. Es una pregunta similar a la anterior. Definir la metaconvergencia, la sigmaconvergencia, la convergencia absoluta y la convergencia condicional. Nos suena algo, ¿no? Crecimiento económico moderno. Definición de crecimiento económico moderno. ¿Qué es el crecimiento económico moderno? Y las 5 características básicas del crecimiento económico moderno. El crecimiento económico moderno es un periodo de singularidad histórica en el cual se produce un crecimiento del PIB per cápita anual sostenido mayor del 1%.
Y eso tiene unas características que son transformaciones estructurales de la oferta, de la demanda, de las instituciones, la transición demográfica. Hay 5 puntos, ¿vale? Pues eso, el crecimiento económico moderno sería otra pregunta a desarrollar y en la cual tendríamos que poner la definición y sus características. ¿En qué consiste la transición demográfica? ¿Alguien se acuerda? Está cerca mayo. Mayo se acerca. ¿En qué consiste la transición demográfica? Y lo que tenéis que tener en mente es nuestro gráfico de alta natalidad con alta mortalidad, crecimiento de la población cero, baja primero la mortalidad, primero catastrófica, luego ordinaria, mientras que la natalidad permanece en tasas elevadas, boom de la población, descenso de ambas. ¿Recordáis ese gráfico más o menos? Pues ese gráfico es el que hay que responder ahí. Segunda, hemos visto lo de crecimiento económico. Preguntas a desarrollar de la segunda parte, grandes etapas del siglo de la economía mundial. Y acordaros que aquí sí había que responder o fijarnos en los distintos tipos de cambio que fueron utilizados en las distintas etapas. ¿Y qué os puedo preguntar? Pues el patrón oro frente al sistema de Bretton Woods, o el patrón oro frente a el sistema de tipos de cambios flexibles, o en qué consiste el patrón oro y qué ventajas, inconvenientes tienen para el desarrollo económico. ¿Os acordáis? Pero no os lo pregunto, porque lo voy a responder yo. Con respecto a la economía mundial, siempre pivotando entre los sistemas de tipo de cambio utilizados. Finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial 1914 aproximadamente hasta la entrada en formación del Bretton Woods, es decir, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Grandes etapas del siglo XIX y XX en España. Lo quito, ¿eh? Grandes etapas del siglo XIX y XX en España. Características específicas del crecimiento económico moderno en España. Es la vertiente latina mediterránea suroccidental. ¿Cuál fue lo diferente del crecimiento económico moderno en España frente al crecimiento económico moderno del resto de los países desarrollados de Europa? ¿Cuál es la diferencia fundamental? La revolución industrial. ¿Qué quiere decir? Con la tecnología de aplicada en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, que a España no llegó. Bueno, sigue, no llegó, pero ¿cuándo no llegó? ¿Cuándo llegó? Llegó a partir de mediados del XIX. Pues entonces la principal característica es un siglo de retraso en el inicio del crecimiento económico moderno en España. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas que conllevaron al atraso del crecimiento económico moderno en España? La crisis del reinado. ¿Cuál? Crisis del reinado, por ejemplo, de Fernando VII. Sí, pero, bien, de acuerdo. Pero no, esas son las etapas. Pero había dos causas fundamentales que hicieron que el crecimiento económico moderno en España y en el resto de los países de la vertiente latina se iniciase como un siglo más tarde que en Europa. Dos. ¿Eh? Lo de la agricultura y la ganadería. Lo de la agricultura. Lo de la agricultura ahí. La tasa de analfabetismo. Dentro de la agricultura ya metéis lo de la ganadería, que me imagino que es lo de la mesta y tal. Bueno, pero lo que quiero decir es eso. Sintetizando mucho, porque es un folio y no podemos escribir todas las etapas, etcétera, es un siglo de atraso. Para todos el siglo XIX, para todos los países, los 4 países, fue un siglo perdido en términos de convergencia. Todos iniciaron la convergencia al mismo tiempo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y en todos no se ha llegado todavía a los niveles, o casi la convergencia no es completa con el resto de Europa. Primero. Segundo, ¿por qué de ese retraso? Sistema de agricultura, y contáis un poquitín, y baja tasa de formación, como decía vuestro compañero. ¿De acuerdo? Causas del atraso, si fuese directamente esta, pues solo respondéis a eso, evidentemente algo más desarrollado.
Características básicas, ahora sí que sería de las principales etapas. Yo aquí os pondría una de las características básicas, una de las etapas, ¿vale? O esto sí que a lo mejor sería más lógico, y es más lógico que lo vaya preguntando de tipo test, ¿vale? Que de pregunta desarrollada. De pregunta desarrollada en este tema de las grandes etapas del siglo XIX y XX de España, os preguntaría algo genérico del siglo XIX y algo genérico del siglo XX. En el siglo XIX, ¿qué acontece realmente? Que es donde en España se realiza la formación económica. La política se había hecho antes, sea con los visigodos, sea con los reyes católicos, pero no se genera un mercado económico único en España hasta el siglo XIX, gracias a cosas que vienen en las tapas. Eliminación de aduanas, una única moneda, que es la peseta, antes teníamos el ferrocarril que unió a todos los territorios, eso que pone ahí. Y otra pregunta podría ser, en vez del siglo XIX, ¿cuáles son las transformaciones? Que tenemos una diapositiva que se llama Transformaciones estructurales de la economía española en la segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? Preguntas a desarrollar que podrían ser del tema 2.2. Y de la última parte, bueno, esta es una parte intermedia, esto es lo que acabamos de ver, de la crisis financiera y económica, crisis de antiguo régimen frente a crisis financieras. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿De qué dependían, de qué estaban causadas las crisis del antiguo régimen? ¿Cuál es la causa que generaban las crisis del antiguo régimen? El clima y a su vez, por ello, la agricultura, pestes, por hambrunas, etc. Las crisis financieras son de otra índole. No es que estas sean antiguo régimen y se producían solo en la antigüedad y las crisis financieras son modernas, no, porque crisis financieras tenemos desde hace mucho tiempo. Recordad la crisis de los tulipanes en Ámsterdam allá por el siglo XVI, donde llegaron a costar los bulbos de un tulipán hasta $1.500, ¿vale? ¿Qué es esto lo que hay que responder? Pues precisamente eso es lo que estábamos hablando, y que las crisis financieras son esa cosa que hablamos y que tenéis en las diapositivas del concepto de animal spirits de Keynes, o de, esta vez es diferente, de Rogoff y Reinhardt. Es esa acción al mover, eso que tiene el ser humano, de que cuando va bien se cree que siempre iba a ir bien y cuando va mal siempre iba a ir mal. Ese componente es el que genera la crisis financiera. ¿Orígenes de la crisis financiera actual? ¿Dónde están los orígenes de la crisis financiera actual? Hipoteca basura. Ay, antes, porque eso es el desencadenante, pero las hipotecas basura no fueron la crisis, fue el final del estallido de la crisis financiera actual. ¿Pero dónde están los orígenes? Antes de las .com todavía. Los países emergentes financian. Países emergentes, luego, exactamente, luego se van a financiar las .com y de las financiadas .com estallan, se mete muchísimo dinero, inyección, fabricando muchísimo, dando muchísima liquidez, y toda esa burbuja de las .com se traslada a las financieras. Y además, perdona, a la inmobiliaria. Y en ese caso, y además hay una cosa adicional que sucede en la crisis financiera actual, que son esa innovación de las hipotecas subprime a los ninjas, con los estructurados que hacen, ¿recordáis? Pues esa sería la respuesta a esta pregunta. Beneficios y costes de las unidades monetarias, tenemos una diapositiva que habla exactamente de eso. Y peculiaridades de la crisis en España. ¿Cuál es la peculiaridad que os he intentado hacer constar de la crisis en España frente al resto? La burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria es una de las dos. ¿Y la segunda? Ya no podíamos hacer lo que hacíamos antes de... Exceso de endeudamiento. Pues relacionado ambas cosas, el exceso de endeudamiento y además que no podíamos hacer lo que hacíamos antes por carecer del área de la moneda, es decir, no podíamos devaluar la moneda porque ya no teníamos capacidad y tuvimos que asumir
la recomposición no mediante el sector, del sector exterior, no mediante una devaluación externa, sino interna. Y encima, pues lo que sabemos, eso de que abaratar los precios podía ser bajando a todo el mundo el sueldo o no tocar el sueldo a unos y despedir a gente. Es decir, la masa de dinero pagado al factor trabajo se puede hacer o pagando a todos menos o despidiendo a gente y manteniendo el sueldo al resto. Se optó por la segunda, incremento de los niveles de paro, caída del consumo y una bici. ¿De acuerdo? Estas serían las básicas de ese tema. Y con el último tema que hemos estado viendo, críticas al PIB por habitante como indicador de desarrollo, ¿qué responderíais? Esto es muy reciente, con lo cual, críticas al PIB por habitante como indicador del desarrollo económico, que no es muy real. Ahí no te puntúo nada. Pues porque como habitante, pues una media al fin y al cabo, no puedo tener un PIB altísimo, pero que no me bajo, por lo tanto no es un indicador fiable, es que eso. Pero ¿eso qué es? Sí, pero aquí te podría dar eso bueno si te diría el PIB por habitante así, quiero decir que tienes razón, pero eso es solamente en el subíndice del PIB por habitante. Paridad de poder adquisitivo ya me permite comparar países. ¿Cuáles son los defectos que tiene el PIB por habitante? Los hemos mencionado en el tema de contabilidad nacional y en este tema. Que no tiene en cuenta las variables. ¿No lo tiene en cuenta? Dos variables más, ¿no? Dos variables más. Bueno, eso es una de esas es esa. Es decir, solo mide el aspecto económico, no mide el bienestar social que provoca un mayor nivel educativo, la educación y la salud a través de la esperanza de vida. Porque frente a este indicador del PIB por habitante está el índice de desarrollo humano que sí completa esos. Pero el PIB por habitante además tenía otros defectos. No mide aquello que no pasa por el mercado. Mide tanto los bienes como los males. ¿Suena esto? Sí. Es igual producir generar PIB apagando un incendio que construyendo un hospital. No mide lo que no pasa por el mercado, todo lo que hacen en el sector doméstico las personas que no reciben un sueldo no está incluido. La agricultura de subsistencia no está incluida. Pero eso sería del PIB en general, ¿no? Pero el PIB por habitante evidentemente es el PIB. No tiene en cuenta, relacionado con lo que decíais por ahí, las desigualdades internas. El PIB por habitante es un valor medio, me parece que lo decías tú, y puede estar alcanzado un PIB per cápita de 25.000 para la economía gracias a que hay 2 con 100.000 y 200 con 200. La media puede ser más elevada que otra economía en donde todos tengan la misma PIB de 25.000, ¿vale? Con lo cual no tiene en cuenta desigualdades. Bueno, tenéis tanto del tema de contabilidad nacional como al principio de este tema las críticas al PIB por habitante como indicador de desarrollo. Frente a ese PIB por habitante tenemos el índice de desarrollo humano, que como ha dicho vuestra compañera, completa esa información económica de capacidad de generar riqueza con otros aspectos como son el nivel educativo y el nivel de salud a través de la esperanza de vida. Esta es la misma pregunta formulada de otra forma. La desigualdad en la distribución del PIB en el mundo. ¿Qué diríamos? Se va reduciendo. Una se va reduciendo porque antes. Ese es el vaso medio lleno. ¿Y el vaso medio vacío? Se va reduciendo, ¿qué quiere decir? Se va reduciendo entre países, sí. Internamente. Y se va incrementando dentro de los países. Sí, internamente. Pero además, perdón, que no te había escuchado. Pero además que hay una tremenda desigualdad, porque la primera es tremenda desigualdad. Recordar a grandes cifras que un 16% del PIB mundial, un 16% de la población mundial agrega más del 50% del PIB mundial. Frente a el más rico, frente a un casi 15% de países pobres que no llegan a agregar el 1,6% del PIB. Tremenda desigualdad.
se va reduciendo a lo largo del tiempo gracias a una reducción de la desigualdad entre los países a la vez que se va incrementando la desigualdad interna de los países. La curva de Lorenz no voy a decir nada, concepto y cálculo, el índice de Gini, digo porque lo acabamos de ver, concepto y cálculo, y conceptos de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre la pobreza extrema y la pobreza relativa? La pobreza extrema era tener menos de $1 al día, o 1,5. 1,5, y hay otros indicadores que son de 2, en paridad de poder adquisitivo. ¿Y la pobreza relativa? Depende de la riqueza de ese país. Depende de la riqueza de ese país. Sí. Ayudarle. Depende de la riqueza de ese país. ¿Eso qué es? El PIB por habitante. Depende de la riqueza, ¿pero qué? ¿Cómo la mido? Depende de la riqueza del país. Calcúlame la pobreza extrema de España. Depende de la riqueza de España. La pobreza relativa era el número de población de gente que gana menos de un 60% del valor mediano del PIB per cápita. Depende de la riqueza de su país, de la mediana de su país. Los que están por 60%. Pero recordad que el concepto de pobreza relativa es un concepto que mide la desigualdad. Y se equivocan aquellos que dicen que son pobres aquellos que están por debajo del 60%, porque son pobres respecto al país. Depende de la riqueza del país. Pero es un concepto que tiene más que ver con la desigualdad del país que con respecto a la pobreza. Para tener la pobreza no extrema, sino tenemos otros indicadores como la multidimensional, que tenía 10 valores. Situación actual pasada de la pobreza, también como hemos visto con el tema de la desigualdad, hay muchísimos pobres todavía, pero afortunadamente en los últimos años se ha reducido. ¿Te ha quedado meridianamente claro qué se responde en las preguntas a desarrollar? Pues ahora solo hay que estudiar. Es verlo con optimismo. Solo te puedo poner estas de este tema. Es más, solo pongo una. Fíjate, qué guay. Todo no está. Hay cosas que van a caer como tipo test, pero no caerían como preguntas desarrollar. ¿Vale? Y en una pregunta a desarrollar, no cantéis victoria, que necesito 5 más porque me habéis hecho responder a todas las preguntas a desarrollar. Digo, no cantéis victoria, pero te voy a recoger. Y yo voy a dar un tema, un poquitín. Es que si no lo doy, os lo voy a preguntar igual. No está todo. Está casi todo. Y sí que tengo que dar solamente... Esto es muy fácil porque se llama introducción. La introducción es muy fácil. Muy fácil. Primero, ojo al dato. ¿Lo decía? ¿Quién lo decía eso? No tenéis ni idea. José María García, el botanito. ¿No sabéis quién es José María García? ¿Os suena? Era un comentarista de deportes. Siempre habla. Pues ojo al dato porque hemos cambiado de libro. Repito, reitero, hemos cambiado de libro. Ya no es Lecciones de Economía Mundial. Ahora es Lecciones de Economía Española. Y este tema introductorio, fijaros que es simple, dentro de un capítulo es solamente un apartado. Os lo leéis. Y si no os lo queréis leer, lo entendéis. Y para entenderlo, y es lo único que vamos a ver hoy, es que esto, lo dice Fernando Bellido, esto os cae. Como pregunta a desarrollar, como pregunta tipo test o como práctica. Pero esto cae en el examen. Por esto. ¿Vale? Dicho eso, esto no hay que aprendérselo de memoria. ¿Por qué? Porque os cambio los nombres y la habéis liado. Esto hay que entenderlo. Pero no es muy complicado de entender. ¿Esto qué es? La renta por habitante, PIB partido por población.
Vamos a olvidarnos de que esto es PIB a corrientes a constantes, paridad de poder adquisitivo, sea lo que sea. Este es nuestro indicador por excelencia. Tenemos este o el índice de desarrollo humano. Pero nosotros utilizamos este. PIB por habitante. Y esto es una identidad. ¿Y qué cumplen las identidades? Que da igual el valor que toma, que siempre se va a cumplir el que una cosa es exactamente igual, identitariamente igual a la otra. Fijaros que lo que hemos hecho aquí es descomposición del crecimiento, descomponer el porqué del crecimiento del PIB por cápita. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando y dividiendo, en este caso simple, por los ocupados. Ocupados con ocupados se me van, están en el numerador y el denominador, y me vuelve a quedar PIB per cápita. Y de esa forma lo que vamos a hacer es descomponer el PIB per cápita y por tanto el crecimiento del PIB per cápita. Y fijaros, el PIB per cápita depende, si multiplicamos y dividimos por los ocupados, de un primer ratio que es ocupados por población, cuánta de toda la población que vive en un país está trabajando. Y esto es el empleo per cápita. Y por otra parte, de cuán productivos, cuánto fabrican cada uno, cuánto PIB producen productivos cada uno de los trabajadores, de los ocupados del país. La productividad aparente del factor trabajo. Y el PIB per cápita o crece porque hay más gente contratada sobre el total de gente que vive en un país, o porque cada uno de los que están contratados, están trabajando, son más productivos. Bien. En alto, vale. Que así nos reímos todos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el límite máximo que puede alcanzar este primer ratio? Igual. ¿Eh? Igual. ¿Eh? ¡Que no te oigo! ¿Este ratio qué valor máximo puede alcanzar? 1. ¿1? 0,7. 0,7. Se lo dije yo hace mucho. Ah, Y se acuerda. Es 1. Es 1 si los bebés de 0,5 meses estuviesen trabajando. Lo veo complicado. Y el de 105 años, si hay todavía alguno que permanezca en 105 años, estuviese trabajando. También lo veo complicado. No es 1. Ni 0. Porque entonces estamos mal. Más que nada porque si esto es 0, todo es 0 y estamos muertos. Ya sabemos que es 0,7 porque se acuerda vuestro compañero. Pero en todas las economías es 0,7. No, en las economías desarrolladas y luego ya veremos en España. Digo que no es 1. ¿Y por qué no es 1? Y que aproximadamente en España está en esos valores, en las economías desarrolladas están en esos valores. Pero vamos a ver el por qué. Fijaros en este componente de aquí, en el empleo per cápita, porque lo vamos a volver a desagregar en 3 indicadores parciales, en 3 razones parciales. Multiplicamos y dividimos por qué y multiplicamos y dividimos por activos. Es decir, multiplicamos y dividimos, nos quedaría lo mismo, multiplicamos y dividimos y tenemos otra vez ocupados por población, ¿vale? Es la descomposición del empleo per cápita. ¿Qué es POBET? La población en edad de trabajar. POBET es la población en edad de trabajar. Parar de reíros ya o lo hacéis en alto y así nos reímos todos. Y os calláis porque si no, no se va a ir vuestro compañero en ningún momento. Que ya había recogido. Población total. Tenemos 2 grupos dentro de la población total. Aquellos que están en edad de trabajar. ¿Quiénes son estos? Los mayores de 16 años, menores de 65. En España, los menores de 16 años y en el resto de las economías desarrolladas no pueden trabajar. Hombre, pueden hacer un anuncio, pueden generar uno de producción, pero es casos esporádicos. Y los mayores de 65 años pueden trabajar, pero no trabajan. Daros cuenta porque es la edad de jubilación. La mía no, la vuestra ni de coño. Y digo la mía no porque yo cuando me jubile, hace 3 años hubo una reforma del sistema de pensiones, 2 años y pico, donde se elevó la edad de jubilación y va pasado a 67. Lo que pasa es que como es paulatinamente enmenda de herenda, yo me voy a jubilar a los 66 y algunos meses. Vosotros a los 67. Ja. Vosotros a los 80.
Me tenéis que pagar a mí. Es de reparto. Es un plan de pensiones de reparto. Repartís vuestras ganancias entre mis gastos. Y hay otra población, evidentemente, que no está en edad de trabajar. Dentro, que es la no POVED. Bueno, pues, si yo divido POVED por POV, lo que voy a obtener es el factor demográfico. Y ahora yo os pregunto, ¿este ratio cuánto puede tener de máximo? Porcentaje de POVED que haya en una economía. Uno no es, ¿no? Bueno, os digo, porque lo vamos a ver el próximo día, en España ahora mismo, en España en el año, para no adelantarnos mucho, en el año 2000 estaba en el 68%. Y la pregunta que os hago, ¿hacia dónde creéis que tiende en las economías desarrolladas este ratio? El factor demográfico. Si en España en el año 2000 y en el año 2008 estaba en torno al 0,7, ¿hacia dónde creéis que tiende? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque se están envejeciendo las poblaciones. Es decir, este factor demográfico en el futuro, ¿qué va a ser? Restrictivo, va a minorar el per cápita. Sí o sí. Nada. Porque has hecho dos flechas, una es pobre y otra... Y la otra es el resto de la población que no es pobre. No, es decir, los menores de 16 años y mayores de 65, esos no trabajan. Dentro de los POP, y el factor demográfico sería POVED partido por POP, que no llega al 1, en España está en torno, ya está por debajo del 0,7 o del 70%, y además, por lo que dais en la cabeza, en las economías desarrolladas, no en las desarrolladas, en aquellos que han hecho la transición demográfica, esto tiende a ser una restricción al crecimiento. Cada vez va a tirar para abajo, con lo cual el PIB per cápita por el factor demográfico cada vez va a ser menor, con lo cual mayor deberá ser el resto de los componentes. Segundo, ACT son activos. ¿Por qué qué son los activos? Dentro de los POVED, voy a hacer dos otra vez flechas, voy a hacer dos. Dentro de los POVED tenemos, dentro de la población que está en edad de trabajar, tenemos unos que son activos frente al mercado de trabajo y otros que son no activos. ¿Cuáles son los activos? Aquellos que estando en edad de trabajar Y está trabajando. pueden y quieren trabajar. Pueden no estar trabajando. Es decir, ¿vosotros estáis en edad de trabajar? Bien. ¿Sois POVED? Sí. Bien. ¿Sois activos? En el mercado de trabajo. Que no digo en el resto para no generar problemas. ¿En el mercado de trabajo sois activos? Algunos sí, que estamos por la tarde, algunos sí, alguno trabajará, uno trabajará y el resto no. Los estudiantes normalmente son no activos dentro del mercado de trabajo. ¿Qué otros colectivos son no activos dentro del mercado de trabajo? Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. ¿Qué otros colectivos? Personas que no son discapacidad. Porque, pues, exactamente, pueden ser amas de casa o amos. Ahora hay que estar diciendo todo el rato eso. Ames de casa, para no poner problemas. Ames de casa. Una persona que no trabaja puede ser activa, porque está buscando activamente un trabajo. Exactamente. Aquí están todos los que, estando en edad de trabajar, pueden, por eso tu compañera ha dicho los discapacitados. Los discapacitados, la mayor parte de ellos o algunos de ellos no pueden trabajar, con lo cual nunca podrán ser activos. Los estudiantes no son activos frente al mercado de trabajo. En muchas ocasiones tampoco frente al mercado estudiantil. O sea, hay otro colectivo, discapacitados, estudiantes, el que me gusta a mí. Los encarcelados, que son los presos, ¿no? Los delincuentes, vaya. No había considerado nunca esa opción. Podemos, no lo sé, no lo tengo. Los rentistas, que no dentistas. Es decir, los que viven de las rentas. ¿Para qué van a trabajar? Están en edad de trabajar y viven de las rentas. Bueno, evidentemente, tampoco puede llegar a la unidad.
Tampoco puede llevar a la unidad, ¿por qué? Porque siempre tiene que haber estudiantes y lamentablemente siempre hay discapacitados. Con lo cual, esto, y repito, no para todas las economías, en España el máximo ahora mismo que puede llegar 0,75. No hace falta, eso no hace falta que aprendáis de memoria, simplemente os lo digo para que tengáis nada. Y el tercero de los componentes que nos quedan es, para que nos dé otra vez, ocupados por poblaciones, ocupados por partido por activos. Esto es lo que se llama la tasa de no paro. Vuelvo a hacer 2 rayitas. Dentro de los activos tenemos ocupados y parados. Dentro de la población en edad de trabajar, que además puede y quiere trabajar, hay gente que está trabajando, ocupados, y gente que no está trabajando, parados, y que buscan activamente empleo, claro. Pues los ocupados partido por los activos es la tasa de no paro. ¿Cuál es la tasa de paro? Parados partido por activos. Pregunta que hago siempre: ¿cuál es el valor máximo que puede alcanzar esto? 1. En este caso sí, casi. Realmente nunca alcanza el 1. El 1 sería el pleno empleo. Pero el pleno empleo en las economías, cantidad de conceptos para una puñetera diapositiva. Y creíamos que iba a durar poco. Pero sois vosotros que me interrumpís. Me ha preguntado él lo de la pregunta desarrollada y la hemos liado para. Le doy la culpa de que sean las 8. Era necesario, pues ahora estoy yo también. Venga, que terminamos con esto, si me quedan solo 2. Decía que puede llegar a la unidad entre comillas. ¿Por qué? Realmente el máximo aproximadamente es 0,97. Siempre hay un 3%, aunque estemos en pleno empleo, aproximadamente un 3% de la población en desempleo, habiendo pleno empleo. ¿Por qué? Porque en el desempleo, en los parados, hay 3 niveles o 3 tipos distintos de desempleo. El denominado friccional, de esto ya os he hablado, el denominado coyuntural y el denominado estructural. El friccional es el desempleo voluntario y ese se considera dentro del pleno empleo. ¿Qué es este desempleo friccional? No me gusta mi trabajo, me voy al paro y me busco uno allí. A mi mujer le han ofrecido un trabajo en Guadalajara, no, porque eso está muy cerca, en Galicia. Y yo, que amo a mi mujer, dejo mi trabajo porque estoy trabajando aquí y me desplazo a Galicia y busco trabajo allí. Friccional. No genera fricción en una pareja, sino que es desempleo friccional. Sí, aproximadamente un 3% del desempleo está en esas circunstancias. Y además está el cíclico de la economía, depende del momento del cíclico de la economía, y la incapacidad de la economía para generar un nivel de paro adecuado. Estos dos son desempleos puros y este es el friccional. 0,97. En las economías desarrolladas como España, máximo 0,7, máximo 0,75 y 0,97, multiplicamos todo y nos da. ¿Quién lo había dicho tú? 0,7. Ah, eso. Si esto como máximo en las economías como la española es un 0,7 y encima tiende a decrecer simplemente por el factor demográfico, el crecimiento económico en el largo plazo siempre tiene que pivotar de la productividad. Y máxime cuando va a haber un envejecimiento. Si no crece la productividad, no crece el PIB per cápita. Y el PIB per cápita o la productividad, además la podemos descomponer en 2 componentes, multiplicando y dividiendo, si me dejáis ya nos vamos, por las horas. Y horas partido por ocupados es el esfuerzo laboral. ¿Cuántas horas al año de media trabaja un trabajador en España o en el resto de las economías? Y el PIB por hora es la productividad por hora trabajada. ¿De acuerdo? Sí. Ya que lo ha hecho, no le digas que no. Pero entonces vamos a ver, ¿cómo se la tasa de paro? ¿Sí? Dentro de esa tasa de paro hay mucha gente que se supone que está buscando empleo. Sí. Pero no todos estarán buscando empleo. O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Quieres decir que... Vamos a ver. Estamos adelantando al tema 4, pero... El paro, hay 2 estadísticas que miden... ¡Por favor!
Hay dos estadísticas que miden el paro. Uno es la EPA, que es una encuesta, que a ti te preguntan, ¿estás trabajando o parado? Y tú puedes responder, estoy trabajando. Puedes responder, estoy trabajando estando trabajando, o puedes responder, estoy parado estando trabajando. ¿Por qué? Porque estás en la economía sumergida, ¿no? En la encuesta de población activa hay preguntas filtro que intentan eliminar el hecho de que una persona esté mintiendo cuando dice, imagínate que pillan a uno por la calle y es un ñapas y está cobrando el paro, subsidio del paro, y además está trabajando. Así en la economía española. Bueno, pues se intenta eliminar. Frente a esa estadística hay otra que es la gente que se apunta al paro para cobrar la subvención. Y evidentemente las dos no cuadran. En la EPA se supone que todo eso se filtra. Y que cuando a ti te preguntan si estás trabajando o parado, te preguntan además, bueno, pero usted está parado y ¿qué ha hecho usted para buscar activamente empleo? Y entonces tú tienes que responder si te has entrevistado la semana anterior con alguien, si has mandado currículum o si has estado en tu sillón esperando a que te llevasen las ofertas de trabajo. Evidentemente estar en tu sillón parado, esperando a ver quién me llama, aunque no hayas enviado un currículum, se supone que tú no eres un parado, eres un inactivo. Porque no estás buscando activamente empleo. Te respondo la pregunta, ¿cómo se hace? Porque hay encuestas que intentan averiguar esa información. También te digo yo, en la cifra del paro que nosotros, ¿cuánto estamos de paro en España? 20, ya hemos bajado, estamos bien, saliendo de la crisis. El 20%, ese 20%, yo sinceramente, lo siento, como economista que manejo las estadísticas, no me la creo. ¿Por qué? Y los de la encuesta de población activa, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, tendrán preguntas filtro, pero de verdad que no existe. ¿Por qué? Porque si hubiera un 20% de paro, teníamos revueltas sociales en todos lados. Evidentemente, que no haya un 20% quiere decir que haya un 17%, es decir, estamos hablando de tal, pero bueno, independientemente de eso, con la encuesta, que ya la estudiaremos en su día, se intenta saber exactamente quién está parado y buscando activamente empleo. Buscando activamente empleo. Otra cosa es que la encuesta tiene errores. Bueno, seguimos con otros. Importante, que por eso os lo he puesto, que esto, para el próximo día, que tenemos un test, tendremos ejercicios importantes, que esto lo dominéis. ¿Vale? Hasta luego.